Ejercicio número 3 de potencia eléctrica dice, un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts y me están preguntando cuál es la resistencia del filamento y también cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por él. Anotamos nuestros datos y dentro de nuestros datos, bueno, conocemos el valor de la potencia eléctrica. Recuerden, las unidades de potencia son watts, entonces en este caso, a pesar de que no nos los dicen, sabemos que el valor de 100 watts, bueno, corresponde al valor de la potencia. Conocemos también el valor del voltaje, este es igual a 120 unidades volts y me están preguntando determinar el valor de la resistencia eléctrica y también el valor de la intensidad de corriente. La fórmula que debemos de ocupar, bueno, tenemos una ecuación o debemos encontrar una ecuación que me relacione la potencia y el voltaje. Con estos dos datos de potencia y voltaje yo puedo determinar el valor de la intensidad de corriente. Pero como el inciso A nos pregunta primero determinar el valor de la resistencia eléctrica, bueno, vamos a calcularlo con esta ecuación. De esta ecuación despejamos resistencia y entonces tenemos que resistencia está dividiendo del lado derecho, lo voy a pasar del lado izquierdo como multiplicando. Entonces tengo que la resistencia por la potencia es igual a el voltaje al cuadrado. Despejo resistencia y voy a tener que resistencia es igual a voltaje al cuadrado, potencia está del lado izquierdo y está multiplicando, la voy a pasar del lado derecho como dividiendo. Y entonces voy a ocupar esta ecuación para determinar el valor de la resistencia eléctrica. Entonces el valor de la resistencia eléctrica va a ser igual a el voltaje al cuadrado, que sería de 120 unidades volts, esto elevado al cuadrado y dividido entre el valor de la potencia eléctrica, que sería de 100 watts. Y el resultado de la resistencia eléctrica va a ser igual a 144 unidades ohms. La otra ecuación que puedo utilizar para poder determinar el valor de la intensidad de corriente sería la siguiente. Potencia eléctrica sabemos que es igual a el voltaje por la intensidad de corriente eléctrica. Si yo quiero saber el valor de la intensidad de corriente, bueno, el voltaje está multiplicando, lo paso dividiendo y quedaría que potencia eléctrica sobre voltaje es igual a la intensidad de corriente. Sustituyo estos valores y entonces tengo que la intensidad de corriente es igual a la potencia eléctrica, que es de 100 watts, dividido entre el valor del voltaje, que es de 120 unidades volts. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a 100 entre 120 es igual a 0.83 periódico unidades amperes. Espero que te haya servido. Por favor, no olvides de darle like, suscribirte y nos vemos por favor en nuestro siguiente video.